Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más vamos a hacer un solucionario nuevo y esta vez la primera práctica de CP1 y del ciclo 2022-2. Las preguntas de aritmética, ¿no? Creo que ha sido un examen donde se han repetido algunas preguntas que hemos hecho durante el ciclo paralelo. Sí, así que ha sido un examen, me parece, estándar, no ha habido nada fuera de lo común. Así que vamos a ver. Los temas, por si acaso, van a ser de razones, proporciones, me parece que también está medias, promedios y magnitudes proporcionales junto con regla de tres. Esos son todos los temas que en aritmética vendrían pues para el tema, para la primera calificada. Entonces comenzamos con el problema 11, que dice en la siguiente gráfica se muestra el comportamiento que tienen las magnitudes, producción de artículos, como pueden ver aquí está la magnitud producción, ¿sí? En el eje y, y el tiempo en minutos, ¿no? Que estaría en el eje X. ¿Qué se pueden elaborar de estos artículos? Coma, teniendo en cuenta que hasta 3 a minutos existe una relación inversamente proporcional, cosa que se puede ver acá en el gráfico, que desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3a, la relación es inversamente proporcional, ¿no? Entonces claramente aquí está la hipérbola equilátera, ¿sí? Y dice a partir de los 3a minutos en adelante existe una relación de directamente proporcional, aquí se puede ver la recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces aquí está la relación de P. Para resolver el problema, lo que habría que aplicar eh, sería principalmente la teoría, nada más, ¿no? Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, el producto es constante, entonces eso significa que el producto en cualquiera de los puntos, sea este punto que es conocido en la hipérbola, o este punto que está aquí, el producto en cualquiera de los dos puntos debe ser el mismo. Entonces, si yo multiplico aquí, tendría B por A, ¿no? En el punto de acá. Entonces, vamos a poner aquí B por A debe ser igual al producto acá, que sería 100 por 3A. 100 por 3A. 100 por 3A. Lo que hace que automáticamente se me regale el valor de B, ya que el A se va a cancelar. Entonces B me va a quedar como 100 por 3, 300. Después, para encontrar el valor de A, ¿sí? Podríamos usar las magnitudes de P, ¿sí? Cuando dos magnitudes son de P, se cumple que el cociente siempre es el mismo. Entonces, si yo hago la división ¿no? de componentes en el punto que está aquí y la división de componentes en el punto que está aquí, debe ser la misma división. Entonces, aquí tendríamos 100 dividido 3A. Vamos a poner aquí 100 dividido 3A debe coincidir con el cociente en el otro punto, que sería b más 20 dividido 192. B más 20 dividido 192, ¿no? Ahí está. Ahora, recordemos que el valor de b es conocido, b es 300, por lo que 300 más 20 sería 320. 320. Y aquí, pues operando en aspa o simplificando, me va a salir el valor de A, ¿no? Entonces tendríamos 3A por 320, serían 960A. Y esto debe ser igual a 192 por 100, 19.200. Aquí se va un 0, ¿no? Simplificamos un 0, el 96 y el 192 está en relación de 1 a 2, por lo que el A valdría 2 con el 0,20, ¿no? A vale 20. Listo. Entonces la pregunta aquí es calcula el valor de A más B, entonces sería B300 a 20, la suma 320, clave barco. Clave barco. ¿eh? En el problema 12 me dicen, es un problema de razones, problema de edades. Tenemos las edades de María y de Claudio, ¿no? María le dice a Claudio que nuestras edades están en relación 11 a 13, ¿no? Refiriéndose a ella primero y luego a Claudio, entonces el 11 sería la edad de María y el 13 sería la edad de Claudio. Bueno, sería la relación, ¿no? Entonces habría que plantearlo en un cuadro de edades, vamos a poner acá la edad de María, la edad de Claudio, y en el presente,
Debido a que la relación de edades es de 11 a 13, eso significa que María tiene una edad de 11K y Claudio la de un 13K, ¿no? Esas serían sus dos edades en el presente. Claudio le contesta, ¿no? Dice, le responde que dentro de 5 años el doble de mi edad y el triple de la tuya sumarán 143. Entonces vamos a irnos al futuro dentro de 5 años, vamos a ver. Entonces planteamos dentro de 5 años, ¿qué ocurriría en el futuro? Bueno, en el futuro ocurriría lo siguiente, ¿no? Que María, que tenía 11K, dentro de 5 años va a tener 11K más 5. Y en este caso Claudio, que tenía una edad de 13K, ahora va a tener 13K más 5. Ahora, recordando que aquí el que está hablando es Claudio, acá dice, ¿no? El doble de mi edad. Entonces, cuando alguien dice mi edad es porque él mismo está hablando, entonces se refiere a la edad de Claudio, ¿no? Claudio tiene 13K más 5, entonces el doble de su edad sería el doble de 13K más 5. ¿Ves? Ahí está. Y el triple de la tuya. Bueno, en el buen sentido le dice la tuya, ¿no? O sea, el triple de la edad de María. Entonces sería más el triple de la edad de María, que es 11K más 5. Ahí está. Entonces, esta suma dice que es 143. Es 143. Entonces aquí podemos despejar el valor de K. 2 por 13K sería 26K y 3 por 11K sería 33K. Entonces tendríamos 26K más 33K. 26 más 33, 59, ¿no? Entonces entre él y él tendríamos 59K en total. También tenemos 2 por 5, 10 aquí y 3 por 5, 15. 10 más los 15 de aquí, 25. 25. Y esta suma me tiene que dar 143. Aquí despejamos el valor de K, ¿no? Este 25 pasa a restar, entonces 59K sería igual a 118. Y aquí K vale 2, ¿no? Tranquilamente K vale 2. Listo. Vamos a ir a la pregunta. Me dice, determine la tercera diferencial de las edades de Claudio y María y dar como respuesta la suma de cifras. Se entiende que cuando dice edades de Claudio y María se refiere a las edades actuales, o sea, en el presente. Como K vale 2, la edad de María sería 11 por 2, ¿no? Reemplazando aquí. Entonces María tiene 22, 11 por 2, 22. Y Claudio tendría 13 por 2, 26. Para calcular la tercera diferencial, recordemos que la tercera diferencial aparece como último término de una proporción aritmética continua. Entonces planteamos una proporción aritmética continua, a menos b igual a b menos c. Entonces la tercera diferencial es el último término, ¿no? Ahí lo ponemos, tercera diferencial. De las edades de Claudia y María, que son 26 y 22, entonces A y B respectivamente son 26 y 22, ¿no? Ahí está. Y aquí despejamos la tercera diferencial, ¿no? 26 menos 22 es 4. Y para que 22 menos x sea 4, tranquilamente aquí x es 18. ¿No? Ahí x es 18. Dar como respuesta la suma de cifras. Claro, es que 18 no hay clave. La suma de cifras de 18 es 1 más 8, 9. Clave enanito. Y la pregunta 12 sale enano, ¿no? Sí, 12, enanito. Vamos por la siguiente, pregunta 3, una pregunta copia de una pregunta examen de admisión uni. Esta es una pregunta que ya vino en el examen de admisión uni sobre una barra de madera de 30 centímetros. Vamos a dibujar una barra de madera. Ahí está, vamos a suponer que esta es la barra de madera. Un poquito chueca ahí está, pero esa es la idea. Tenemos una barra de madera de 30 centímetros, ¿de acuerdo? Y le van a realizar n cortes, ¿no? Y van a obtenerse partes A1, A2, A3, se refiere a las longitudes, ¿no? Una longitud que mida A1, una longitud que mida A2. Entonces se le van a hacer n cortes. Entonces aquí hay que recordar un poquito de RM, porque el problema dice que hay que hacerle n cortes, ¿no? Entonces recordemos que si yo, por ejemplo, a este tronquito, yo le hago un corte, estoy determinando dos pedazos, ¿no? Cuando hago un corte, dos pedazos. Y si yo hiciera dos cortes se generarían tres pedazos, ¿no? Tres pedazos de madera. Y si yo haría tres cortes, uno, dos, tres, se generaría uno, dos, tres, cuatro pedazos. Este es un criterio, o mejor dicho, un razonamiento
que es muy recurrente en las preguntas de RM, también más adelante en aritmética, también cuando se resuelven algunos problemas de MCM y MCD, cuando uno hace un corte, genera 2, si hace 2 cortes, genera 3. Entonces, si uno hiciera n cortes, la cantidad de segmentos que se genera es uno más siempre, ¿no? Entonces, podemos decir acá que si yo voy a hacer n cortes, vamos a hacer los n cortes, ¿ya? El primer corte, segundo corte, tercer corte, así, 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 hasta el último corte. La cantidad de segmentos que quedan definidos son n más 1. Por lo tanto, la primera longitud, que es A1, estaría aquí, la segunda estaría aquí, A2, la tercera estaría acá, A3, la siguiente sería A4, pero la última no sería AN, porque si yo pongo AN estaría diciendo que va a haber n pedazos, cuando realmente va a haber n más 1 pedazos. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían todos los segmentos generados. Dice, son proporcionales a los números 1, 2, ahí faltó poner 3, 4 al menos, ¿no? Porque no se entiende muy bien, se sobreentiende que es los naturales, ¿no? Entonces, la primera parte, el A1, es proporcional, ¿no? Al número 1, o sea, vale como 1, un K. El A2 vale como 2, 2K. El A3 vale como 3, 3K. El A4 vale como 4, 4K. Y el AN más 1, vamos a seguir la secuencia, el AN más 1 vale como N más 1 por K. N más 1 por K, ¿no? Claro, siguiendo la secuencia, el A1 es un K, el A2 es 2K, el A3 es 3K, entonces el AN más 1 sería N más 1K. Ahora, si yo sumo todos los pedacitos, ¿no? Se entiende que obtendría la longitud del tronco, que es 30 centímetros, entonces vamos a sumar, hacemos la suma de todos los AI desde I1 hasta N más 1, y esto sería pues 1K más 2K más 3K más 4K hasta N más 1K. Esta suma, obviamente obviando el K, sería pues la suma de naturales, 1 más 2 más 3 más 4 hasta N más 1, con una fórmula bastante conocida, ¿no? Se sabe que 1 más 2 más 3 hasta N es N por N más 1 sobre 2, ¿no? Es el valor del último, que es N, por el que le sigue, que es N más 1, todo dividido entre 2. En este caso el último es n más 1, así que sería n más 1 por el que le sigue n más 2 sobre 2. Y claro, por k, ¿no? Ya que todos sostenían k, al momento de sumarlo se va a factorizar y el k va a quedar acá. Esta suma de todas las partes tiene que ser toda la longitud de la barra de madera, 30 centímetros. Y aquí podemos despejar el valor de k. ¿Por qué voy a despejar el valor de k? Porque en la pregunta, vamos a ir un poquito a la pregunta, pues ahí vas a entender por qué despejó k. En la pregunta me piden la media aritmética de las inversas de la menor y la mayor de las partes. Ya, la media aritmética es la suma entre la cantidad de términos, ¿no? Entonces, solamente me pide la media aritmética de la menor parte, que sería un k, y la mayor parte, que sería n más un k. Ah, pero dice inversas. Entonces, las inversas de un k, por ejemplo, la inversa de un k sería 1 entre un k, ¿no? Y la inversa de esta última parte, que es n más 1 por k, sería 1 sobre n más 1 por k. Entonces, me piden esto sobre 2. ¿No? O sea, la media aritmética, ¿no? La suma entre la cantidad de términos. Entonces, dense cuenta que las alternativas están en función de n. Entonces, si tú quieres que esta respuesta solamente contenga n, el que hay que eliminar es el valor de k. Por eso lo que voy a hacer es sustituir o despejar el valor de k. Vamos a hacerlo aquí, al costadito. Vamos a decir acá, a ver, este 2 va a pasar a multiplicar al 30. Se lo volvería 60. Y el n más 1 y el n más 2 pasarían a dividir. Por lo tanto, k vale 60 dividido entre n más 1 por n más 2. ¿Sí? Eso es lo que vale k. Luego, a continuación, vamos a operar un poquito la media aritmética. ¿Sí? A ver, este k y este k deberían ser homogéneos, o mejor dicho, este denominador que es un k con este denominador que es n más 1k, n más 1 por k, debe ser el mismo para poder sumar más rápido. Entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar por n más 1 arriba, multiplicar abajo por n más 1, para que sean homogéneas, ¿no? Entonces arriba vamos a tener n más 1 más 1, n más 2. Entonces vamos a tener n más 2 y abajo vamos a tener n más 1 por k, ¿no? Como denominador común,
Y con el 2 sería pues 2 veces n más 1 por k. Esto es lo que tendríamos. ¿Ve? Y el valor de k, que vale 60 sobre n más 1 por n más 2, lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar y decimos, esto ha quedado así. Arriba tenemos n más 2. Abajo tenemos 2 veces n más 1. Y en vez de k vamos a poner 60 sobre, en vez de k vamos a poner 60 sobre n más 1 por n más 2. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí podemos observar que este n más 1 con este n más 1 se va a ir. Abajo va a quedar 2 por 60, 120 en el denominador. Y este n más 2 que está acá dividiendo, pasaría el numerador multiplicando, ¿no? Entonces este n más 2 va a pasar a multiplicar al otro n más 2 y vamos a tener acá n más 2 al cuadrado. ¿Sí? N más 2 al cuadrado. Esta sería entonces la respuesta. N más 2 al cuadrado sobre 120. Clave casa. Debo admitir que la pregunta creo que era la más interesante de todas, principalmente por este pedacito de los n cortes. Estoy seguro que muchos hubieran puesto desde A1 a AN y eso de repente hubiera condicionado la respuesta de repente a la clave E, ¿no? Que es muy parecida a la clave C, pero lo hubiera condicionado, ¿sí? Muchos de repente, al pensar que va a haber n partes, hubieran marcado la E. Bueno, entonces aquí la respuesta es casita, ¿sí? Casita. Problema 14 y última es una pregunta teórica, ¿sí? De la cual pues todo esto se habló en clases, en las clases del paralelo en Eureka. Vamos a ver, la primera, ¿no? Dice una proporción aritmética es una igualdad de dos razones. Lo primero que se explica en proporciones es que una proporción es una igualdad de dos razones del mismo tipo. O sea que si yo hablo de una proporción aritmética es porque se están igualando dos razones aritméticas, ¿no? Y si yo hablara de proporción geométrica, recién estaríamos hablando de la igualdad de dos razones geométricas. Entonces, esta definición sería pues para la geométrica, así que esto es falso. Falso. Una proporción aritmética debe ser la igualdad de dos razones aritméticas. 2. La media armónica de dos números enteros es mayor que la media aritmética de estos números. Esto es antiteoría, porque nosotros sabemos por teoría que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica y mayor o igual que la media armónica, ¿no? Digamos que esto es lo general. Acá habla de la media armónica y la media aritmética. Entonces, resaltemos estos dos. Se sabe que la media aritmética es mayor o igual a la media armónica, porque pueden ser iguales. Recordemos que los promedios son iguales cuando todas las cantidades son iguales, ¿no? Entonces, acá me dicen exactamente lo contrario a la teoría, porque si tú niegas esto, la negación de que la media aritmética sea mayor o igual a la media armónica, sería que la media aritmética sea menor que la media armónica, ¿no? Recordemos que mayor o igual tiene como negación menor. Entonces, justamente esto que está acá es la premisa, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que esto acá es verdadero, y la premisa dice lo contrario, entonces obviamente la premisa es falsa. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a decir acá, esto sería falso. ¿No? Falso. Y la tercera premisa dice, si A es IP a B, por otro lado B es IP a C, entonces A es IP a C, falso. Cuando teníamos la frase por otro lado o la frase de forma independiente, son frases que se utilizaban o que daban la pista de trabajar las ecuaciones por separado, ¿no? Entonces, si me dicen que A es IP a B, bueno, nosotros apuntamos, ¿no? A por B es un K1, una constante. Si por otro lado, ¿no? O sea, de manera aislada, me dicen que B es IP a C, entonces ponemos otra relación de manera aislada, B por C debe ser otra constante. Vamos a poner K2, ¿sí? Le vamos a poner K2 a esa segunda constante. Entonces se debe demostrar que A es IP a C, o sea que el producto de A y C es constante. Pero más bien, lo que yo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí es eliminar el B a través de la división. Dividimos las dos ecuaciones. K1 entre K2, K1 entre K2 es, vamos a poner K1 entre K2, ¿sí? Dividimos. Acá al momento de dividir se va a ir el valor de B y me va a quedar A sobre C. Y vamos a llegar a la conclusión de que A entre C es K1 entre K2.
Si K1 es constante y K2 es constante, la división entre dos constantes es constante, ¿no? Entonces, quiere decir aquí que A y C son magnitudes más bien del tipo de P, ya que la división es constante, ¿no? Entonces, si la división es constante, lo único que puedo asegurar es que A es de P a B. Es lo correcto, ¿no? Es lo correcto. Esto de aquí sería falso, ¿no? Ahí está. Entonces, esas son, bueno, acá la clave sería entonces avión, ¿no? La clave sería avión. Y con eso serían pues las 4 preguntas que han venido en el curso de aritmética para esta primera calificada de CP1, ¿sí? Espero pues les haya servido este solucionario. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho.